conferencias que en el marco de la 11ª Semana de la Contaduría este colegio organiza. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y para empezar, me voy a permitir presentarles al honorable presidium que el día de hoy nos acompañan. En primer lugar, nos acompaña el contador Enrique Nicolás Torres Hurtado, quien es el presidente de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También nos acompaña el contador Gerardo Guajardo Cantú, quien es nuestro conferencista el día de hoy. Nos acompaña también el contador Enrique Luébano Olvera, quien es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de León. Y también está con nosotros la contadora María Esther Santos de Anda, quien es la presidenta del comité organizador. Nuestro colegio, consciente del entorno económico y social que esta nación está viviendo y preocupado por contar con profesionistas que tengan los conocimientos y las herramientas necesarias para hacerle frente a los retos que hoy en día nos demanda el entorno globalizado, presenta la conferencia titulada La competitividad y su impacto en las finanzas empresariales, que estará a cargo del contador Gerardo Guajardo Cantú. Él actualmente a lo largo de su carrera de 25 años en el Tecnológico de Monterrey, ha impartido todas las materias de las áreas de contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Actualmente imparte cursos vía internet a través de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey a alumnos de diferentes campus del sistema tecnológico. Ha sido director del Departamento Académico de Contabilidad, así como director de la carrera de Contador Público y profesor del programa de graduados en Administración. Ha impartido conferencias y diplomados en universidades y organismos, tanto del país como del extranjero. Es autor y coautor de diferentes libros sobre contabilidad, entre los que destaca el de Contabilidad Financiera, el cual es considerado por parte de McGraw-Hill como un best-seller. El libro mencionado es el texto oficial en el sistema TEC de Monterrey y en la mayoría de las universidades del país. En el ámbito de la administración pública también ha ocupado diversos cargos, entre los que destaca el de secretario de la Contraloría en el gobierno municipal de la ciudad de Monterrey, en el gobierno del estado de Nuevo León. Es socio director del despacho Gerardo Guajardo y Asociados, a través del cual ha sido consultor de diversas organizaciones internacionales y nacionales, tanto en el ámbito público como en el privado. A lo largo de su carrera también ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan la de profesor distinguido, otorgado por el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, y mejor maestro de contador público en el Tecnológico de Monterrey, otorgada por la Sociedad de Alumnos de Contadores Públicos. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, y el día de hoy nos presenta la conferencia La competitividad y su impacto en las finanzas empresariales. Le damos la más cordial bienvenida. Muy amables, gracias, gracias por la presentación. Como ustedes ven ahí en esa primera pantalla, nos vamos a enfocar a este tema de la competitividad y su impacto en las finanzas empresariales. En primer término, yo quisiera agradecer al comité organizador, al Colegio de Contadores Públicos de León, al comité organizador, por tomarse el tiempo de organizar este evento para la profesión contable organizada en esta región. También agradecerles el honor de invitarme a participar en esta serie de conferencias. Asimismo, tengo muchos motivos para estar contento de estar nuevamente en León. Primero, porque tengo muy buenos clientes y mejores amigos aquí en León. Vengo con bastante frecuencia a esta bonita ciudad, casi una vez cada 2 semanas, y en esta ocasión pues venimos especialmente para estar con ustedes aquí en el Colegio de Contadores Públicos. Asimismo, estoy muy contento porque veo pues una muy buena asistencia el día de hoy, y leí en el programa que próximamente va a estar aquí con ustedes
nuestro amigo Pablo Mendoza, el vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que les va a hablar sobre algún tema fiscal que es su especialidad. Pero me da mucho gusto y me acordé de una anécdota que nos pasó hace algunos años que coincidimos en un evento, en una serie de conferencias. A mí me invitaron, me dijeron, pues tú preséntate a las 6 de la tarde, es en el hotel fulano, en el salón fulano, tú llega y a las meras 6 te arrancas hablando. Total, llego, entro, ¿sí? Y nada más había una sola persona. De todas maneras, pues como eran las 6 de la tarde y había un calendario, un horario, pues empecé. Y empecé a echar mi rollo y terminé, y ya saben que al final de las presentaciones siempre hay una parte ahí sentimental donde uno pues echa un mensaje. Y como nomás había una sola persona, pues le dije, bueno, pues espero que lo que haya dicho haya sido de interés para ti. Me dijo, no, ahora sigues tú, yo soy el siguiente conferencista, ¿verdad? No había ido nadie, bueno, y ese era Pablo Mendoza. No es cierto, no le van a decir porque luego lo van a decir que solitos nos echamos porras entre él y yo. No, precisamente me da mucho gusto que contraste hoy en día, claro, no tenemos el ambiente que tenemos aquí del otro lado de las mamparas, ¿verdad? Quién sabe qué actividades estén desarrollando aquí nuestras compañeras, quién sabe qué les estén dando, ¿verdad? Pero aquí, ciertamente también vamos a tener algunas cosas interesantes. Sé que va a estar con ustedes Catón, y voy a seguir un sabio consejo de Catón, donde él dice que si un conferencista habla 30 minutos, conmueve las mentes de las personas; si habla tantito más, conmueve los corazones de las personas; pero si habla tantito más, conmueve las sentaderas de las personas. Entonces yo voy a tratar nada más de llegar hasta el primer, cuando mucho, hasta el segundo nivel, ¿verdad? Voy a tratar de conmover sus mentes hasta ahí, y ahí me voy a plantar, de tal forma que no tengan necesidad de ver en todo caso el reloj, que puedan ver el reloj y no tengan necesidad de ver las hojas del calendario para ver qué tanto me estoy tardando en tratar este interesante tema. Bien, la plática la he estructurado en estos puntos que vemos aquí. Primero, si hablamos de el impacto, la competitividad y el impacto en las finanzas empresariales, es inevitable que tengamos que empezar por ver algo del contexto en el que estamos operando hoy en día. Podemos resumir muy brevemente algo de la problemática que están viviendo las empresas mexicanas hoy en día. Empezamos a profundizar acerca de cuál es el papel que juega la información financiera como parte de la solución o es parte del problema, ¿sí? Pero también vamos a hacer una reflexión acerca de los problemas que tiene la información financiera para ayudar a las empresas a ser competitivas. Vamos a platicar brevemente de un enfoque de solución hacia esa problemática, cómo pueden ayudar la información financiera en las finanzas empresariales, y finalmente vamos a resumir en una serie de conclusiones. Bien. Si empezamos a platicar acerca de cuál es la problemática general, pues miren, yo sé que ayer estuvo por aquí Carlos Medina Plasencia, sé que va a estar próximamente nuestro amigo también Eric Guerrero, donde aquí se va a explayar seguramente acerca de los motivos y de las causas y las perspectivas de la situación económica de nuestro país. Pero bueno, si pudiéramos resumirlo de alguna forma, la problemática general que estamos viviendo, ciertamente tenemos un gobierno con mucha disciplina. Yo no estoy tan seguro qué tanto apreciamos la disciplina presupuestal. Si somos un alto porcentaje de nosotros, de los mexicanos, a lo mejor estamos muy acostumbrados a vivir en nuestras finanzas personales, a depender, por ejemplo, de nuestras tarjetas de crédito. Entonces, quizás si nosotros en nuestras finanzas si utilizamos la tarjeta de crédito para comprar nuestros alimentos, para viajar, para comprar nuestros gustos, lo que nos apetece, pues a lo mejor no somos muy disciplinados, que digamos, pero tenemos un gobierno que por lo menos mantiene una férrea disciplina presupuestal a nivel macroeconómico. Sin embargo, aunque tuvimos unos buenos meses donde el peso estaba muy fuerte, recientemente ahora estamos viendo que el peso está un poquito más débil. Sobre todo en esta semana, circunstancialmente en esta semana estamos viendo que el peso, la paridad del peso se está deslizando un poco más. Del desempleo,
pues yo creo que todo mundo lo estamos viviendo de alguna u otra forma. El desempleo ha llegado a su nivel más alto en los últimos años, y el problema no es de que haya llegado a su nivel más alto, sino que ya en los últimos años, sino que ya tenga una serie de trimestres continuos, que ese es parte del problema, o es lo que agrava más aún el problema. Y también, ustedes saben, y ya no voy a tratar más el tema, en la parte de la legislación, porque seguramente lo comentó Carlos Medina el día de ayer, pues los grandes proyectos, las grandes aprobaciones que se requieren para la energía eléctrica, para la cuestión del petróleo, para la cuestión de las relaciones laborales, para la cuestión de la situación fiscal del país, de los estados, de los municipios y de las personas, pues está ahorita en proceso, está en veremos. Entonces, todo eso son elementos que hacen que las finanzas empresariales de las empresas en nuestro país tengan un nivel de dificultad un poco mayor. Y aquí hay 4 indicadores. Ustedes pueden ver en el caso del primer cuadrante de la izquierda hacia arriba, pueden ver el crecimiento. Ciertamente lo padecemos si vimos que en el 2000 crecimos al 6.6, el crecimiento en la actividad, en el 2001 un menos 0.3, en el 2002 casi llegamos al 1%, en el 2003 vamos a estar alrededor del 1.5% de crecimiento, en el 2004 se estima que pudiéramos estar en 3 o 4%. Pero eso sí, la inflación en el 2000 fue del 9%, luego bajó a 4.4%, luego a 5.7%, la inflación en este año probablemente se vaya a ubicar en el rango del 3 al 4%, en el 2004 se vaya a ubicar del 4 al 5%. Las tasas de los CETES, pero promedio, obviamente no es la tasa la que está vigente el día de hoy, pero bueno, estamos hablando de que ha disminuido de un nivel del 15, de los 15 que andaba en el año 2000, pues a un nivel pues ahorita andamos a nivel de los 5, si bien si tomamos en cuenta los promedios, eso hace que se ubiquen más o menos en el año 2003 alrededor del 7%, y se supone que pudiera subir tantito el año que entra. El tipo de cambio, también hablando de tipo de cambio promedio, pues si bien en el 2000 andábamos ubicados alrededor del 9.5, perdónenme, ahí está, en el 9.5, bueno, todos sabemos que ahorita andamos ubicados alrededor del 11.4, pero pues puede haber fluctuaciones, aunque esta gráfica que ustedes ven en la parte inferior derecha se refiere al tipo de cambio promedio, es decir, lo que hay, el tipo de cambio que ha estado vigente a lo largo de todo el año. Bien, estos son algunos indicadores, yo creo que ustedes de alguna forma ya los conocen, los han asimilado en el manejo de las finanzas de sus compañías. Cuando hablamos de la competitividad, si hablamos de la competitividad y su impacto en las finanzas empresariales, tenemos que empezar de lo general a lo particular. Y en este caso lo general viene siendo cuál es el posicionamiento de nuestro país en el concierto de la competitividad a nivel mundial. Y ahí, fíjense ustedes, estamos viendo dos barras. La barra roja, que corresponde a cada país, viene siendo el nivel de competitividad que ocupaba en el 2001. La barra amarilla corresponde al nivel de competitividad del 2002. De tal suerte que si la barra amarilla es mayor a la barra roja, no es algo positivo, quiere decir que descendió en su nivel de competitividad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven en el antepenúltimo renglón, es el caso de México, en el antepenúltimo renglón, México en el año 2002 ocupa el lugar número 45 en el posicionamiento mundial de competitividad, pero si vemos la raya roja, México tenía un lugar un poquitito mejor en el año anterior. Quiere decir que la competitividad de nuestro país ha disminuido como tal. Si lo vemos como ejemplo, veamos el de China, que está casi en medio. China ocupa el lugar número 33, pero lo que importa es si comparamos la raya roja, que lo ubicaba más o menos en el nivel de competitividad número 40, y luego lo vemos ya en la raya amarilla que corresponde a China, pues estamos ubicándolo en
en el nivel de competitividad número 33. Quiere decir que China ha avanzado aproximadamente 6 o 7 peldaños en el nivel de competitividad. Ahora, estos asuntos de competitividad se pueden deber a muchas razones, pero aquí hay dos que yo quisiera comentar brevemente con ustedes. Primero, una donde pues realmente no es imputable a nosotros, ¿verdad? No es tan imputable a nosotros. Se puede ver a que hay más naciones que avanzan más rápido que nosotros. Bueno, pues digo, eso es inevitable. Pero por otro lado, hay otra razón que sí depende, es interna, esa sí depende y es totalmente atribuible a nosotros. Hay un rezago de inversión cada vez más grande. Entonces, si México ha perdido competitividad, en parte es porque otros han avanzado más rápidamente, pero en parte porque se han detenido algunas fuertes inversiones, sobre todo en infraestructura, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de competitividad y en un contexto global, mundial, importan más los niveles relativos que los absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, no importa que nuestro país esté avanzando, qué bueno que avance, más nos vale que avance. Pero si otros países avanzan más rápido que nosotros, nuestra posición relativa se deteriora. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Quizás estén sucediendo las dos situaciones, que por un lado otros avanzan más y por otro lado nosotros estamos teniendo ciertos retrocesos. Ahora, para que podamos ubicar muy bien esta cuestión, la validez de esta afirmación que les hago aquí, de que en un contexto global importan más los niveles relativos que los absolutos, vean ustedes como para efectos de competitividad, vean ustedes esta gráfica. Ahí lo que presenta esa gráfica es el PIB per cápita medido en dólares de 1990. Y estamos comparando dos países, el nuestro, ¿sí? Y China. Entonces, estamos hablando de un horizonte de 1978 a 1998, 20 años. ¿Qué han pasado en esos 20 años? ¿Cómo ha cambiado la relación del PIB per cápita? Bueno, el PIB per cápita de México con respecto al que tenían los chinos era de aproximadamente 5.7 veces, ¿sí? Era 5.7 veces mayor. Más o menos estamos hablando que el PIB per cápita en México en 1978 era alrededor de $6,000, mientras que por mexicano, mientras que eran de $1,000 por chino en ese mismo año. Pero después de 20 años, esa proporción, esa brecha, ese gap se ha disminuido hasta ser ahorita, bueno, o por lo menos con la última información así confiable que se tiene, de alrededor de 2.1 y mejorando, 2.1 y mejorando. Lo sorprendente aquí es que si bien el PIB per cápita, que es la gráfica, es la línea de arriba de nuestro país, pues ha mantenido una tendencia y a final de cuentas decimos, oye, no, pues sí hemos mejorado, sí, efectivamente somos menos pobres, sí, per cápita, pero por otro lado, vean ustedes la pendiente que ha tenido el crecimiento del PIB per cápita en el caso de China, ¿sí? A ver cómo nos va, por eso este es simplemente uno de tantos datos más como para que nos demos cuenta que los chinos sí representan una fuerte amenaza para nuestro país. Ahora, les comentaba, aparte de la competitividad, de que pudiera ser que otros avanzan más o avanzan más rápido que nosotros, les decía que pudiera, otra causa puede ser los rezagos en la inversión en infraestructura. Y en esa infraestructura estamos hablando de dos tipos, de infraestructura física, que básicamente viene siendo infraestructura en comunicaciones, infraestructura en energía. Ustedes saben a qué me refiero con comunicaciones, aeropuertos, carreteras, puertos marítimos, etcétera, y rezagos en infraestructura en energía, electricidad, petróleo, teléfono, comunicaciones, etcétera. Bien, por otro lado, también cuando hablamos de un rezago en infraestructura, también estamos hablando de infraestructura humana.
Y hablando de infraestructura humana, pues viene siendo básicamente la educación. Cuando nos referimos a infraestructura humana es esto, es la educación que recibimos las personas. Y aquí también hay un poco de rezago porque de acuerdo con estadísticas internacionales, mundiales, la educación pública parece ser que es de baja calidad en nuestro país, por lo menos comparado con estándares internacionales. Bueno, pues estos son algunos, ni modo, en este contexto nos estamos moviendo, en este contexto nos tocó trabajar, en este contexto están inmersas las finanzas de las empresas hoy en día. Ahora, hablando de la problemática de las empresas, pudiéramos explayarnos también muchísimo acerca de todos los problemas que están viviendo las empresas. Aquí yo quiero enfocarlo hacia los problemas, una parte quizás, o una selección, una muestra muy selectiva de los problemas que están viviendo las empresas, ¿sí? Y enfocarlo desde el punto de vista de la información financiera para sus finanzas. Todos sabemos que por la recesión, por el bajo crecimiento económico que está teniendo nuestro país y nuestros socios comerciales, eso ha propiciado que baje la demanda generalizadamente de los productos. En el caso aquí de la región, pues también no es una excepción, salvo algunas muy honrosas excepciones, seguramente las hay, pero en general la demanda, la baja en la demanda está muy generalizada en todos los sectores económicos de nuestro país. Cuando hay una baja en la demanda, pues se genera obviamente una mayor competencia. Esta mayor competencia se vuelve feroz, Entre los motivos por los cuales la inflación, o no están creciendo los precios, la inflación se está controlando, pues no es tanto por los esfuerzos, yo creo, algo debe de tener los esfuerzos que ha hecho el Banco de México y el gobierno federal, indiscutiblemente, pero también nadie en su sano juicio, cuando está bajando la demanda, cuando está aumentando la competencia, pues nadie en su sano juicio se va a atrever a aumentar los precios de los bienes y servicios que ofrece. ¿Por qué? Porque se va a quedar fuera de mercado o no va a poder vender nada. Esto, las empresas con esa baja demanda, con esa mayor competencia, también, al igual que nuestro país, los hace que haya cambios en la posición relativa de competitividad de las empresas, independientemente del sector en el que estén ubicados, ¿sí? También van a tener movimientos. Si antes tenían una posición de liderazgo, a lo mejor les resulta difícil mantenerlo. Si antes estaban ubicados dentro del sector como el número 3 o el número 5, etcétera, de los más importantes a los menos importantes, pues probablemente puede haber también movimientos en esa posición, en su posición relativa de competitividad. Por causas externas, ya sea imputables a Estados Unidos, a los chinos, al país, o por causas internas también, eficiencias que tienen que ver directamente con la propia empresa. Todo esto lleva, por esto, como dice la canción, por esto y muchas cosas más, ¿sí? Genera una baja rentabilidad en las empresas, ¿sí? Y entonces, con esa baja rentabilidad en las empresas, a muchos les da el pánico escénico. Empiezan a implementar medidas de racionalidad, medidas de control, la mayor parte internas, ¿sí? Pero esas medidas internas para tratar de controlar, ¿sí? Para tratar de que no baje tanto la rentabilidad, para tratar de controlar los costos, para tratar de a ver si se pueden aumentar los precios, para ver si se puede estimular la demanda de nuestros bienes y servicios. Esas mejoras o esas medidas de control internas normalmente son finitas, es decir, tienen un límite, tienen un tope. No pueden estar infinitamente bajando precios, no pueden estar infinitamente haciendo campañas para ver si pueden aumentar un poquito más el precio, tiene un límite. Y lo más peligroso de todo esto, y esto lo digo porque me voy a enfocar un poco más por ahí, lo más peligroso de todo esto es que esas medidas de control las escogen y las implementan
y las evalúan los resultados de implementar esas medidas sin suficiente información, casi como que de oído, muchos, ¿sí? En algunos casos son superficiales y la mayoría también son de último recurso o son un tanto desesperadas. Ustedes que pudieran agrandar esta lista que puede definir la problemática que están sufriendo las empresas hoy en día. Yo no quise explayarme demasiado, simplemente lo que quería mencionarles es que estamos conscientes de que estamos actuando en un contexto económico y estamos conscientes que estamos trabajando también en una problemática específica, que eso hace que las finanzas empresariales se tengan que manejar de una forma muy especial. Ahora, para esto, frente a problemáticas como esta, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Es importantísimo hacer un buen diagnóstico, pero no nos vaya a pasar como aquella persona que empezó a hacer un estudio, según él muy científico, y agarró a una pulguita, y a esa pulguita le trató de empezar a medir cuánto saltaba, ¿sí? Entonces le empieza a decir, hizo el siguiente experimento. A ver, salta pulguita, saltó la pulguita y entonces empieza a medir, la pulguita saltó 5 centímetros. Le arranca una patita a la pulguita y le vuelve a decir, salta pulguita, la pulguita salta y anota, ahora saltó 3 centímetros. Le arranca la segunda patita, vuelve a hacer, le dice, salta pulguita, vuelve a hacer el proceso de medición, bajó la distancia que saltó, y así le hace con la segunda hasta que le quita la última patita y vuelve a repetir el experimento. Salta pulguita, ya no tenía patitas, salta pulguita, no salta la pulguita, salta pulguita, no salta la pulguita, y escribe en sus anotaciones. Cuando le arrancas las 4 patas a la pulguita queda sorda. Es un ejemplo de que hace un pésimo diagnóstico de la situación. Hizo todo el proceso, aparentemente lo hizo adecuadamente, lo vio, repitió, midió, nada más que la conclusión es la inadecuada. Ojalá que no nos pase de esa forma al momento de estar diagnosticando los problemas en las finanzas empresariales. Bueno, ¿qué papel desempeña la información financiera en todo este embrollo de las finanzas empresariales? ¿Qué papel desempeña? Yo les tengo que decir, y lo vieron por ahí cuando me hicieron el favor de presentarme, yo soy contador público y me he enfocado mucho a lo que es información financiera. Y naturalmente, cuando estamos hablando de problemas empresariales, problemas en las finanzas de las empresas, lo enfoco desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la información financiera. Porque estoy convencido que socavar la competitividad de las empresas, que un sistema contable mal estructurado, de hecho, un sistema contable mal estructurado puede socavar la competitividad de las empresas de un país. De hecho, sería tan comparable, le podríamos hacer tanto o más daño a la economía de un país, ¿sí?, si contamos con sistemas contables que no sean los adecuados o que no estén arrojando la información necesaria para la toma de decisiones, ¿sí? Yo hago una alegoría y yo creo que Bin Laden le hubiera salido más barato, le hubiera hecho más daño a la economía de Estados Unidos si en lugar de tumbar edificios, en realidad lo que hubiera hecho sería, si se hubiera hecho descarrilar los sistemas de información financiera de las empresas americanas. Parece que ya escuchó mi consejo Bin Laden, aquí lo estamos viendo en una foto que mandaron de inteligencia americana, aquí lo estamos viendo a Bin Laden, ya se graduó de contador público, de hecho ahí tomó clases, ahí leyó mi libro, ahí lo estamos viendo el comercial, pero en realidad esto lo hago para ilustrarles que se puede dañar más a la economía de un país el no contar con sistemas de información adecuados para la toma de decisiones en las empresas. Y vean ustedes qué consecuencias puede tener. Cuando estamos hablando de la información financiera, normalmente pensamos en lo fiscal, ¿sí?
Y lo fiscal, estamos hablando que a la Secretaría de Hacienda, sí obviamente le interesa toda la información financiera de tipo fiscal, porque lo que le interesa es ver cuánto le toca de las utilidades que tiene una compañía. Ahora, si enfocamos esta misma información desde el punto de vista financiero, es decir, desde la perspectiva de los acreedores, sobre todo los acreedores bancarios, lo que quieren saber es dónde está el dinero, dónde quedó el dinero que te presté, está invertido en terrenos, en maquinaria, en equipo de transporte, ¿dónde está? Si lo tienes bien reflejado, lo tienes bien registrado, que me lo debes. ¿Cuánto dinero le pusieron los accionistas a este negocio? ¿Dónde tienes el dinero? Eso es lo que les preocupa a esos acreedores. ¿Dónde está el dinero? A los accionistas lo que les preocupa ciertamente es también, al igual que Hacienda, pero pues por obvias razones, con razones más justificadas que Hacienda, lo que les preocupa es cuánto le toca, cuánto les va a tocar de dividendos, cuánto van a ser las utilidades que ellos van a poder en un momento dado reinvertir o retirar. Por eso, la información financiera es útil e indispensable para controlar. A final de cuentas, Hacienda nos está controlando las utilidades. Al final de cuentas, los acreedores están controlando las finanzas de la empresa para ver dónde está el dinero, y los accionistas también. Sin embargo, si bien la información financiera que estamos acostumbrados a manejar sirve para controlar, no es suficiente para administrar las ventajas o las desventajas competitivas que nos van a poder ayudar a salir adelante sobre todo en la situación que estamos viviendo hoy en día. Quiero decirles que por más que esta información financiera, por más completo que esté este modelo, podemos tener unos estados financieros preciosos, muy bien elaborados, de mucha calidad, podemos con sus notas respectivas, con los dictámenes que ustedes quieran de los auditores. Sin embargo, como que a los estados financieros algo les va a faltar para tomar decisiones para poder competir. Por eso, a los estados financieros, cuando realmente nos sirve para controlar, pero que no nos sirve para competir, dicen que tiene el efecto bikini. No sé si ustedes han oído hablar del efecto bikini en los estados financieros, ¿sí? El efecto bikini en la información financiera lo que quiere decir es de que lo que muestran es interesante, pero lo que ocultan es vital, ¿verdad? Entonces, efectivamente, a veces es muy interesante lo que vemos en los estados financieros, en el balance, en el estado de resultados, en el estado de flujo de efectivo. Es información que tiene mucho contenido, pero no es suficiente en un mundo donde tenemos que competir sobre todo con otro tipo de información que esos estados financieros no lo pueden generar. Inclusive el modelo de información financiera se ha ido perfeccionando con el tiempo, ¿sí? Y se le han dado muchas, vamos a decir, modalidades. Obviamente tenemos informaciones acerca de resultados, o sea, de utilidades, y las hay de todos gustos y sabores. Utilidad neta, utilidad, el WAFIR, utilidad antes de financieros e impuestos sobre la renta. Ustedes pongan el nombre del rubro de utilidad que quieran obtener y se puede obtener a partir del estado de resultados. Y luego otros, no, es que en realidad como debemos de evaluar a los negocios es a través del flujo de efectivo. Habrá algunos que dicen, no, en pesos. Otros, no, mira, mejor quítate de broncas, mejor vamos a generar información en dólares. Habrá algunos que digan, no, la información debe ser mensual, otros trimestral, otros acumulados, hazme comparativos contra el presupuesto, etcétera, de todos sabores y colores. Habrá quien la quiera en pesos nominales, habrá quien lo quiera en pesos constantes. Por modalidades no paramos, en gustos se rompen géneros, dicen por ahí. Entonces la información financiera, a pesar de que se presenta con esa gama de modalidades, resulta todavía un poquito
trae algo oculto o le hace falta algo para que realmente pueda ser necesaria o útil para la competitividad. A veces creo que se le asemeja a un personaje que vivió en el siglo XIX, el hombre elefante. Ustedes vieron a lo mejor la película o la obra de teatro, donde el hombre elefante tenía algunas facciones muy grotescas, pero las ocultaba bajo esta apariencia, que esta es una foto real de este personaje legendario, ¿sí? ¿No será que quizá la información financiera a lo mejor nos está ocultando algo? Y eso hace que nosotros tengamos que estar haciendo algunos equilibrios, para poder evaluar esos dos aspectos de la administración de los negocios, que viene siendo por un lado el riesgo y por otro lado el rendimiento. Entonces, ¿cuál es el papel que desempeñaría la información financiera? Bueno, ni modo, hasta ahorita esto es lo que se usa, es lo que se tiene, ¿sí? Con los defectos que pueda tener y que acabo de mencionar por aquí, es lo que se usa normalmente para extraer información utilizada en el diseño y en el planteamiento de estrategias de competitividad. Al menos los estados financieros básicos es la información, pues, ¿qué les diré?, más socorrida para tomar decisiones, como se dice por ahí, para tomar decisiones en los negocios. Sin embargo, algunas veces los ejecutivos financieros se pasan viendo a los estados financieros y le tratan de sacar el máximo provecho. De hecho, si una encuesta que se hicieron ahí, de 9 de cada 10 ejecutivos decían: por más que me quedo observando mis estados financieros, no logro obtener lo que necesito. No sé si lo que estén viendo es justamente esto, o realmente están viendo las cifras que están detrás de los estados financieros. Lo que está detrás de los estados financieros son esos. El primer punto, los estados financieros, pero también los indicadores de operación, también riesgos, oportunidades, planes, variaciones, objetivos, estrategias y las oportunidades que hay en la industria. ¿Cuáles serían los problemas? Yo quisiera presentarle aquí un recuento de los problemas, de una muestra muy selectiva, de los problemas que presenta la información financiera al usarse para poder competir desde el punto de vista operacional, vamos a decirlo así. Fíjense bien, vamos a ver el primero de ellos. Aquí se los quiero presentar de la siguiente forma. Lo primero es describirles más en forma genérica cuál es la situación, qué tipo de información genera el sistema contable y cuál es la implicación que tiene para efectos de la competitividad de las empresas. Bueno, las empresas, ya partimos de la base que necesitan competir, no nada más controlar. Ya es muy obvio la necesidad de que no nada más queremos controlar muy bien, por ejemplo, los inventarios, o queremos controlar muy bien las cuentas por cobrar para ver cuánto es lo que nos deben o para saber cuánto es lo que tenemos en el almacén. Pero sí necesitamos usar la información de cuentas por cobrar o la información de inventarios para poder, como una herramienta competitiva, para poder competir. Sin embargo, si las empresas necesitan competir, no nada más controlar, desafortunadamente el sistema contable o la información que genera el sistema contable está sujeto a reglas o normas, o como le quieran llamar, estándares contables o principios de contabilidad, etcétera, que a veces son incomprensibles para los usuarios. Para los usuarios, los que tienen necesidad de tomar decisiones para volver a sus empresas competitivas. La implicación que tienen, si no comprenden, si no entienden las reglas sobre las cuales fue elaborada la información financiera, pues lo que pasa a final de cuentas, con lo costoso que puede ser elaborar información financiera, lo que pasa es de que no logran capitalizar o neutralizar sus ventajas o desventajas competitivas. Es más, no se logran dar cuenta, no logran identificar ni cuantificar cuáles son los verdaderos problemas de la compañía, o si tienen algunas
fortalezas, no logran explotarlas cada vez más en beneficio de la propia compañía. Hay muchas críticas, los empresarios, sobre todo empresarios o ejecutivos de las áreas de producción, en la planta, en los procesos de producción de las empresas, se quejan amargamente de que estas normas, de que estas reglas sobre las cuales se elaboran la contabilidad, pues son caprichosas, no ayudan para tomar decisiones razonables para el negocio. Y hay muchas formas como podemos, y lo han expresado de muy diversas formas. Aquí tenemos una un tanto sarcástica de que a través de una medición mal hecha podemos percibir mal la realidad. Aquí estamos viendo este gordito. Dice, utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados, peso 55 kilos, feliz de la vida del hombre. A legua se ve que no pesa esa cantidad, pero simplemente es como para podernos dar una idea del tipo de malas decisiones que podríamos tomar con los criterios con los criterios contables que por alguna razón muy específica están diseñados. De hecho, hasta sucede en las mejores familias. En Estados Unidos, el año pasado vivimos una serie de quiebras impresionantes en una de las empresas más grandes del mundo, precisamente porque pues, esos criterios contables los utilizaban a su antojo. Vamos a ver otra situación que quiero comentar con ustedes. Cuando hablamos de la información para la competitividad, ¿cuál es la situación aquí? La empresa se enfoca al cumplimiento de obligaciones fiscales y esto no está mal, al contrario, no me vayan a malinterpretar. Bueno, entonces no hay que enfocarse a eso. No, y de hecho Pablo Mendoza les va a hablar aquí bastante al respecto, ¿sí? La empresa se enfoca al cumplimiento de obligaciones fiscales. Bueno, lo que sucede es que entonces todo el sistema contable, todo el sistema de información contable se alinea exclusivamente o primordialmente, como viene ahí en la columna del medio, se enfoca exclusiva o primordialmente al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero la consecuencia más grave que tiene enfocarse exclusiva o primordialmente al cumplimiento de las obligaciones fiscales, con todo y lo importante que es cumplir con las obligaciones fiscales, ¿sí? La consecuencia que tiene es de que se pueden, y de hecho se llegan a distorsionar los resultados operativos y financieros. De hecho, echar alguna que otra mentirita para efectos fiscales, lo que hace, el grave daño que acarrea a la información financiera de las empresas es que empieza por distorsionar los resultados operativos y financieros y finalmente nosotros mismos acabamos creyéndonos nuestras propias manipulaciones de información, desafortunadamente. Un ejemplo, aquí está, luego le andamos preguntando a Hacienda que por qué tengo utilidades tan grandes. Pues Hacienda, como aquí en este cuento, es, pues ¿por qué creen? Pues es para comerte mejor, ¿verdad? Para tratar de agarrar una tajada cada vez más grande de las utilidades de las empresas. Este tercer punto que yo quiero comentar con ustedes es más grave todavía, más grave, y las implicaciones son todavía más dramáticas. Los activos, desde el punto de, ¿cuál es la situación? Se supone que los activos, o lo que consideramos como activos, son los recursos que me permiten tener ventajas competitivas. Si estamos hablando de competir, se supone entonces que ahí, en la sección de los activos, ahí deben de estar bien ubicados todo aquello que me permita tener una ventaja competitiva. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema contable, los activos son los recursos que puedo objetivamente cuantificar, no necesariamente aquello que reflejan mis ventajas competitivas. En muchos casos coinciden, pero no en todos, ¿sí? Y lo que sí es cierto es en la intersección de lo que me permite competir con lo que es el sistema contable, es todos aquellos recursos
que puedo objetivamente cuantificar. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda objetivamente cuantificar. Es decir, que sean de mi propiedad, que me vayan a generar un beneficio posterior, que puedan ser cuantificados económicamente, etcétera. ¿Cuál es la implicación? La implicación aquí lo ponemos a través de un dicho de que en los activos ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿A qué me refiero por aquí? Ahí vemos algunos ejemplos de algunos aspectos que realmente significan la competitividad. Ahí reside, o por lo menos recientemente, se ha enfatizado más la competitividad de las empresas en estos aspectos, como cuáles. Debería de estar en los activos la tecnología, los procesos, los diseños, las marcas, el talento de las personas, los contactos, pues para señalar aquí algunos cuantos. Pero desafortunadamente, si ni la tecnología, o los procesos, o los diseños, o las marcas, o el talento, o los contactos, o algún otro factor que genuinamente me genere competitividad a mi empresa, si no lo puedo cuantificar y no puedo acreditar esa propiedad, y si no lo puedo cuantificar de forma objetiva, pues entonces el sistema contable lo ve, pero no lo reconoce, no lo registra. Y sin embargo, en esos activos es innegable que sí reside la competitividad de las empresas. Pero eso sí, están otros activos que quizás no reúnan que sí reúnen estos atributos de que son objetivamente cuantificables, son recursos económicos, puedo acreditar la propiedad, pero son activos improductivos, son recursos improductivos, pero ahí de todas maneras están enclaustrados en los activos de la compañía. Si de esta forma estamos viendo los activos, también de una forma similar podemos observar el pasivo y el capital de una compañía. El pasivo y el capital, nosotros, ¿cuál es la situación? Pues se entienden como que son las obligaciones que se tienen con acreedores y con accionistas, ¿sí? Y desde el punto de vista contable, todo el mundo sabemos que el pasivo y el capital, al final de cuentas, son compromisos que se pueden cuantificar. Sin embargo, también aquí, al igual que en el caso de los activos, ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Por qué? Porque aquí pudiera caber, para efectos de competitividad, una interpretación más enfocada de lo que pudiera ser un pasivo, un poquito alejado de lo que en nuestra visión de contadores tenemos del pasivo. El pasivo debiera reflejar pérdidas previsibles por falta de competitividad. Eso, pero a lo mejor ni por asomo se nos ocurre registrarlo o reconocerlo en algún lado. Sin embargo, sí ponemos como pasivo a lo que le debemos a un banco, porque está perfectamente, objetivamente, está cuantificado, está reconocido y yo reconozco ese adeudo. Pero probablemente los compromisos o las obligaciones que adquiero que voy a adquirir en un futuro por dejar de ser competitivo pueden ser inclusive más cuantiosos que las deudas que tenga. Razónenlo por favor, véanlo a nivel país. Cuando hablamos de la deuda, cuando hablamos del pasivo del país, pues a nuestra mente lo primero que viene es la deuda pública, ¿sí? Lo que está en el registro de deuda pública del país. Pero esos rezagos, esa falta de competitividad que va a vivir o que está viviendo nuestro país en los próximos años, por los rezagos en la infraestructura, etcétera, etcétera, son mucho más o van a ser mucho más cuantiosos que las obligaciones que tenemos registradas hasta el momento. Piénsenle un poquito y van a ver que tiene algo de razón. Eso hace que entonces que la información financiera, a veces, sobre todo los usuarios, nos dicen que es un poco ciencia ficción, ¿verdad? Y por un lado lo comparan ahí con obras de ciencia ficción como la obra de Rowling de Harry Potter, y también sería lamentable que la información financiera que generan los contadores, donde en los activos no están todos los activos, sino una parte de los activos, cuáles aquellos que puedo controlar, pero no los que me ayudan a competir, o en el pasivo y el capital están
no están todos, cuáles aquellos que los puedo cuantificar y que estoy seguro que los debo, pero no aquellos que van aquellas obligaciones que se van a generar por mi falta de competitividad, pues entonces hace que la información financiera no sea del todo representativa. Y hablando de que no es del todo representativa y hablando de la realidad virtual, vamos a ver esto, este otro problema, el número 5. ¿Cuál es la situación aquí? Todo se quiere ver a través de los estados financieros. Hay ejecutivos, hay empresarios que no sé si por desconocimiento, por ignorancia o por aferrarse a un modelo, quieren ver toda la realidad de la empresa a través de los estados financieros. Sin embargo, si hemos estudiado un poco a fondo cómo se generan los números contables, nos damos cuenta que esas son estimaciones, son aproximaciones, y hablando en un léxico más moderno, estamos hablando de que es una realidad virtual, por eso la puse ahí entre comillas. El sistema contable genera una realidad virtual, es decir, no es la realidad, es una aproximación a la realidad, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la implicación aquí? Entonces, que si se quiere ver todo a través de los estados financieros, pues desafortunadamente hay una dificultad para capturar la realidad de las empresas. Y aquí lamentablemente le estamos agregando una realidad virtual arriba de otra realidad virtual. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que viene en la parte de abajo de esa filmina? Si estamos hablando que la información financiera es una aproximación, es una estimación de la realidad que acontece en las empresas, y si a eso le agregamos que el hecho de presentarla de una forma, sobre todo con todas estas herramientas computacionales, nos ayudan a presentar otra herramienta, otra realidad virtual. Entonces montamos la realidad virtual de las herramientas computacionales que nos presentan gráficas, colores, formas, en una forma muy, muy atractiva, y lo montamos acerca de estimaciones, las montamos arriba de estimaciones, de aproximaciones, de suposiciones, etcétera. Pues entonces lo que llegamos es lo que han empezado a llamar algunas personas organizaciones de PowerPoint. Una vez me llamó la atención una persona que le escuché que decía, cuando comentábamos de la situación económica del país, no hombre, pues andamos muy mal. Oye, pues fíjate que, no, pero es que dicen que andamos muy bien, que la pobreza, que ya se está combatiendo, que estamos avanzando muy bien. Me dice, no hombre Gerardo, es que qué lástima, tenemos un país de PowerPoint. Yo no entendía qué era tener un país de PowerPoint. PowerPoint, haciendo la referencia a esta herramienta computacional, pues sí, que simplemente estamos montando unas estadísticas, las estadísticas nacionales, la información de las empresas son realidad virtual, es una aproximación a la realidad. Y aparte lo estamos montando a través de otra realidad virtual que viene siendo estas herramientas computacionales. Entonces, algunas veces nos encontramos con empresas, con organizaciones, como viene ahí, de PowerPoint. El siguiente problema que les quiero comentar aquí, problemas que tiene la información financiera y que tiene impacto en las finanzas empresariales, tiene que ver con los gastos. Sin embargo, pues algunas veces no optimizamos los gastos como debieran de ser. Aquí, como ven en esa caricatura, y los caballeros ya están listos para ordenar lo que van a meter a su cuenta de gastos. En realidad no están viendo lo sabroso del menú, lo que están viendo quizás son los precios, y si paga la compañía, pues qué mejor, ¿verdad? Porque ahí van a poderse dejar caer. Bueno, ¿a qué me refiero estos fenómenos aquí en este caso? Cuando tratamos de hacer un esfuerzo por bajar los costos, por reducir los costos. ¿Qué es lo que hace el sistema contable? Desafortunadamente, por la forma como está organizada la información del sistema contable, invita a exigir lo mismo a todos los segmentos o áreas de la organización. Es decir, es más cómodo, es más sencillo, más atractivo decir, ¿saben qué? Vamos a bajar costos, 20% parejo todos lados, ¿sí? ¿Cuál es la implicación aquí? Tratar de bajar costos sin mejorar la operación puede de hecho generar el efecto inverso.
A veces esa bajada de costos es a ciegas, es simplemente una cifra, hay que bajar el 5, hay que bajar el 10, hay que bajar el 20, no en un departamento, sino en todos los departamentos, etcétera. Aquí a veces se nos olvida pensar que hay que conocer los procesos previamente para los procesos del negocio, cómo se produce, cómo se compra, cómo se vende, cómo se cobra, cómo se administra, etcétera. Hay que conocer los procesos del negocio para que entonces tengan sentido estos procesos de reducción de costos. Bajar costos, de hecho, tan socorrido cuando en estas épocas, cuando tenemos problemas en la rentabilidad de las empresas, pero bajar costos implica también utilizar una tecnología, una forma para reducirlos, que en esencia lo que implica es de que se pueda proceder primero a analizar las operaciones, a conocer los procesos y luego ya se pueda vamos a decir, con un punto más fino proceder a recortar los costos. Otro aspecto que yo quiero comentar con ustedes es de que cuando estamos en un ambiente de mucha competitividad, la competitividad se ubica normalmente en rangos muy estrechos, en rangos muy reducidos de costos, de precios. Claro que puede haber algunas excepciones, pero algunas excepciones, si son donde hay unas diferencias o los rangos de precios y costos están muy abiertos, pues en mi opinión se deben más a aspectos externos que a aspectos inherentes a las empresas. Por ejemplo, mucha gente se queja hoy en día que dice, no, es que yo no puedo hacer nada para competir contra los productos chinos. No puedo hacer nada para competir con los productos chinos. Bueno, pero ahí, aparte de algunos problemillas internos que puede haber imputables a la eficiencia de las empresas, también es evidente y es reconocido a nivel mundial que hay efectos externos, efectos macroeconómicos. Por ejemplo, todos sabemos de que la moneda china pues está subvaluada. De hecho, leía yo hoy en la mañana un economista que estuvo recientemente en Monterrey dando una plática y que comentaba que dice, oye, pues ciertamente la economía de Estados Unidos se empieza a reactivar, aunque se ve así muy leve, pero esas son buenas noticias. Las malas noticias es de que cuando se reactive, a lo mejor no nos va a llegar ese beneficio de la reactivación a las empresas mexicanas, porque en medio va a estar una interferencia que va a ser China. China va a poder capturar una gran cantidad de esa reactivación cuando suceda del mercado americano. Y entonces el economista decía, y entonces tal parece ser que hay de dos sopas. Una sopa es o la comunidad económica mundial, porque también no crean que nomás México está siendo afectado, la comunidad económica mundial obliga a China a adecuar su moneda, es decir, que no la tenga tan, vamos a decir, tan bien como la tiene ahorita, o países como México, pues no les va a quedar otra cosa más que devaluar su moneda. Digo, si quieren seguir, si quieren competir, si quieren mantener las fuentes de empleo, entonces no hay más que dos sopas. Me llamaba la atención que decía ese comentario este economista. Sin embargo, déjenme decirles, volviendo aquí al tema que nos ocupa, la competitividad normalmente se ubica en rangos pequeños, estrechos, de precios y costos. Sin embargo, el sistema contable, ustedes saben que está plagado de imprecisiones, con todo respeto, para la técnica contable, pero la técnica contable contempla estimaciones, prorrateos, asignaciones, promediazos, de otra forma, ¿sí? ¿Cuál es la implicación? Pues la implicación es que la exactitud, ¿sí?, es de hecho un valor fundamental para competir, pero esa exactitud a veces no la obtenemos de los sistemas contables tradicionales. ¿Por qué? Porque son inherentes a esos sistemas contables esta serie de estimaciones, prorrateos y asignaciones. Para competir, ¿sí?, para volver las empresas competitivas, necesitamos por necesidad igualar costos.
Y para igualar costos necesitamos igualar eficiencias, todas las eficiencias de los diferentes procesos y actividades que se lleven a cabo en una compañía. Pero